saludo muy especial a todos los que nos sintonizan a través de nuestra plataforma. La gente de Argentina que están activos con nosotros, los venezolanos, colombianos, la gente de Puerto Rico, allá en Estados Unidos, Boston, Massachusetts y en algunos otros estados. Mi gente de Cuba, bendiciones para todos ustedes. Toda esa diáspora que nos apoya con su comentario y con su like, les deseo muchas bendiciones. Y mi más sincero pésame para nuestro hermano Cachi, que su hermano Pacolé acaba de fallecer. Así que bendiciones, paz y gozo. Señores, quien les habla, Cristian Batista, Mutombo, la cuarta leyenda, tiene el honor hoy de traerle a usted un análisis acerca de una pregunta que me hicieron de Dani 45, de Nino Cuboy y de Papiro. Ustedes saben que en la vida, a nivel callejero, hay tigres que tienen diferentes facetas y tienen la valentía, la sagacidad, la sabiduría y la inteligencia para ellos moverse, no importando el barrio. Tienen la capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Otro no. Hay tigres que son locales. Hay tigres del bajo mundo que si no en su área ellos se mueven. Si no es en su área, ellos no hacen diligencia. Si no es en su lado, ellos no se lo quitan a nadie. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el bajo mundo, ellos no salen de su perímetro. Porque no todos los tigres o no todos los delinquen del bajo mundo tienen ese valor, o diría esa capacidad, esa mentalidad de ellos trasladarse a otro lugar y hacer la diligencia que ellos saben hacer en cuanto al mundo se refiere. Otro no, otro si tú vas a su sector, entonces ahí ellos te enfrentan, pero eso de que ellos salir a otro barrio, no. Y han habido muchísimos jóvenes en el bajo mundo que no se mueven de su terreno, de su área. Cuando hacemos estas comparaciones, Alberto, que fue una máxima dentro y fuera de la cárcel, porque fue un hombre que aún hasta en Estados Unidos guardó prisión y llegó a hacer grandes traques en Estados Unidos y tenía una sagacidad para gobernar y dirigir la prisión más grande de nuestro país, La Victoria, la penitenciaría La Victoria, la cárcel de La Victoria, como usted entiende, donde han habido tantos tigres bravos, guapos, con diferentes mañas y estilos de pelea, y Alberto ser el control de una manera absoluta. Decir que entre Papiro y Dani no se sabe con el filo quién ganaba. Otros dan su voto a favor de Papiro, otro en favor de Dani. Aunque mucha gente, en realidad, sin ofender y faltar el respeto a nadie, un saludo para antipariguayo, sin faltar el respeto a nadie, no simpatizan por Dani. Para mí, a nivel de historia callejera, sin hacer apología a la delincuencia, Dani 45, Malicia, Aquilito, la historia de Alberto, son de las más fascinantes hacia mi persona, igual que la historia de Nino Cuboy, para narrarla. Son historias como la de Cholo también, el Pachá. Son historias del bajo mundo, brillantes. O sea, en el sentido de la palabra, cuando se habla de bajo mundo, como hay otros. También la historia de Hansel la Batuta, etc.
Pero estamos en realidad en Dani, estamos en Papiro y en Nino Cuboy. Estilo diferente de vivir en el bajo mundo. El estilo de Nino Cuboy y el estilo de Dani llevaban el mismo ritmo, que eran tigres que se trasladaban de un lugar a otro, que tenían la valentía, la capacidad y la sagacidad, no solamente de gobernar, de ser jefe, de ser unos tiguerones del bajo mundo en su barrio, sino que también tenían el valor y la mentalidad de ser una suprema en otro barrio, el cual Papiro en ese sentido estuvo un poco limitado, porque no era un tipo de él salir a otro barrio a hacer acciones, por la sencilla razón, no porque no tuviera el valor, quizá el valor se le sobraba, igual que Dani o Nino Cuboy, sino porque Papiro era un tipo que le encantaba manejar el filo antes que la tola. Entonces, Nino Cuboy y Dani 45 eran tipos que no solamente peleaban a nivel del filo, sino que también se llegaron a mover a nivel del caquillo, de las armas. Eso le daba a ellos ventaja de poderse trasladar a otro barrio y enfrentar a otros tipos de delincuentes en otras áreas. Como Papiro no le gustaba. Ustedes saben que hubiera un tigre en aquellos tiempos que cuando se trataba de armas, ellos, no vamos a decir cobardes, sino que tenían ciertas restricciones, cierta cautela, porque en esos tiempos el bandido del bajo mundo que sonaba con una tola, el palacio lo salía a buscar hasta el fin del mundo. Usted se manejaba con su filo, está bien, pero cuando usted sonaba con un chipero, le daban seguimiento, como que usted era el hombre más buscado del mundo. A los tigres de aquel tiempo no le encantaba, no le gustaba bregar con ese tipo de armamento. Lo de ellos era su filo, su jangueo y a ese nivel. Pero Dani 45 trascendió en el bajo mundo en lo que tiene que ver con el tigueraje, venía trascendiendo. Un joven que en el principio tuvo una pérdida enorme de su padre en la guerra que se armó en el 65. En mayo, a su papá le dieron de baja por una situación que se dio a nivel general en el país. Dani tenía unos 4 años de edad en ese entonces, pero Dani tenía una mente al principio de superación, un joven que le gustaba estudiar hasta el punto que cursó el bachiller, se hizo técnico de refrigeración, pero antes de eso Dani hasta limpiabota fue, vendió panes. O sea, Dani tenía una mentalidad de superación, de ser alguien en la vida, de ser un ente de bendición. Pero la vida lo marcó. En esos tiempos se movía lo que era narcótico por los barrios. Y a muchos jóvenes, narcóticos llegó a abusar de ellos, poniéndole sustancia y haciéndole daño, enviándolo a la prisión, trastornando el destino, la buena forma de pensar de algunos jóvenes, y muchos jóvenes llegaron a fracasar por esos abusos policiales de ese tiempo. Ese fue el inicio que trastornó la vida de Dani 45. Le pusieron una sustancia y trastornaron la vida
de Jacinto Francisco de los Santos, cariñosamente en el barrio llamado Radamés, que más tarde se le apodó Dani 45. Esto fue el inicio y luego las acciones de él, desde luego, las acciones de él siguieron marcándolo y llevándolo a cometer hechos incorrectos que son penalizados por la ley, perseguidos por la justicia. Aquel joven fue incrementando más en el bajo mundo, se fue curtiendo, haciendo actos que no son debidos para nuestra sociedad, que no perimen, que no son de ejemplo. Dani empezó a hacer grandes tumbes, a tal punto que en esos tiempos llegó a dar tumbes de más de 50,000 pesos en varias ocasiones, muchas prendas. Dani 45 llegó a asaltar un cabo de la policía, a despojarlo de su arma, de su carnet y hacerse pasar por policía en la calle, el cual en varias ocasiones enfrentó patrulla de la policía. Cuando él le quitó al cabo su pertenencia, dinero, reloj, la policía le dio seguimiento y él tuvo un enfrentamiento con la policía. Más luego Dani, que hay preso, sale de prisión y tiene otra situación, pero ahora con un segundo teniente de la policía. Lo despoja de su arma, lo despoja de su carnet, anillo, dinero, y también anda con el carnet del segundo teniente haciéndose pasar por policía, el cual también tuvo un enfrentamiento con una patrulla de la policía y también cayó preso en esa situación. Uno de esos enfrentamientos fue ahí en Villa Consuelo. Dani 45 era un tipo que se trasladaba a otros lugares. Por eso yo, en comparación con Papiro, a ese nivel, digo que cuanto se tiene que ver con delincuencia del bajo mundo, Papiro tenía que cargarle la maleta a Dani. En cuanto a pelea, muchos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que ensarían, pero yo creo fielmente a lo que decía o a lo que dice Alberto Peguero, es control de la victoria. Y no solamente Alberto Peguero, también Mackay. Mackay dice que Dani fue un tipo bravo y que no solamente llegó a controlar la victoria, controló otras cárceles, el cual tampoco duró mucho, porque Dani donde quiera que iba, como se dice, que hayan manada, grupos, llegaron a darle muchísimas veces. Pero usted sabe que Dani era un tipo que peleaba. Muchos tigres secundan eso, de que Dani era un tipo bravo, como lo dice Piti Mencina, como lo ha dicho Odalit Thriller, y lo han dicho otros tigres, que Dani era un tipo bravo. Ellos lo único que no secundan es de que Dani fue el más bravo. Hasta yo lo secundo eso. No fue el más bravo, pero fue un tipo que estuvo entre los bravos y que tenía el valor de hacerlo y de pelear con cualquiera. Dani era un tipo que a nivel callejero se dio un guerrero, sin hacer apología al bajo mundo ni a la delincuencia. Estas son historias callejeras. Cuando miramos los hechos delictivos de Dani 45, fueron hechos delictivos de tigres. O sea, que hay tigres que han sido bravos a nivel carcelario, con el filo, pero sus hechos delictivos son de menor, o sea, penales. Y muchas veces los hechos delictivos de muchísimos tigres hablan de ellos, de cuál tiene más capacidad, aunque quizás no tengan más braveza. Los procesos judiciales de Dani son pocos los tigres que lo han tenido en la vida, porque la mayoría de los procesos judiciales de Dani para ese entonces eran procesos de un tigre de alto calibre o de alta peligrosidad en el país. Procesos judiciales hasta por dividir personas. Era normal Dani hacer su desorden.
A tal punto que el mismo Aquilito y otras personas más confirman de que Dani llegó a vivir aquí en los Guandules, que era amigo de Santo Puya, que era amigo de Corí, de muchísima gente, y que Dani aquí llegó a hacer en esta área diferentes asaltos y diferentes situaciones, y enfrentó diferentes situaciones con valentía. No se dobló. Cuando a Dani llegó el momento de controlar la victoria, la controló al más alto nivel, poniéndole situación, poniéndole bobo, biberón a los tigres en ese entonces, el cual la gente conoce en su historia. Alguien me dijo que quizá Dani 45 o Nino Cuboy no llevaba con Dani 45 a nivel del filo, pero que con Almas Nino Cuboy se lo llevaba. Y la gente lo sabe que Dani 45 era más viejo que Nino Cuboy, y que cuando Nino Cuboy vino a sonar con este tipo de Alba, ya Dani había tenido 2 procesos judiciales a nivel de Almas. Incluso que me llegaron a confirmar que Dani se tiró una foto en la calle en un 115 con 2 tolas enganchadas. ¿Sabes? Que la cosa que ahora los jóvenes de ahora hacen, que lo están saliendo en las redes sociales con 2 tolas y enganchadas, y que para que vean que ellos sí, ya eso los tigres de antes lo hacían. Dani lo venía haciendo otros tipos de tigres, porque en aquel tiempo, más fácil ahora, cualquiera puede andar con una tola, pero en aquel tiempo andar con una tola era muchísimo más peligroso. Entonces, el decir, bueno, que Dani no llevaba es que Dani era completo a nivel de tigueraje, guapo, que peleaba con el filo, duro, y que también llegó a tener procesos judiciales de armas de fuego. Y esto no son cosas que yo me las estoy inventando, es que las historias están ahí. Y no solamente eso, sino que tenemos a mano los expedientes de los procesos judiciales de Dani 45, por eso hablamos con esa propiedad, porque tenemos evidencia de los procesos, 10 procesos judiciales de Dani 45, entre ellos 2 procesos judiciales por asalto a un cabo y a un segundo teniente. Y ustedes saben cómo Dani terminó a nivel carcelario, que terminó por lo más alto, que quizá él era un tigre de cierto nivel, y al tomar el control de la victoria, esto lo catapulta a nivel carcelario a estar en lo más alto de aquellos que han controlado una prisión del calibre como la Victoria, donde han habido tantos tigres en el bajo mundo que la aplicaban a nivel del filo. Dani 45 fue un hombre que cuando le llegó el momento de su deceso, se mantuvo como un hombre, peleando y haciéndole la batalla, dándole la guerra a muchísimos gladiadores del bajo mundo, que entre ellos se encontraba Papiro, se encontraba Julio César el Pastor, se encontraba De He-Man, se encontraba Aquilito, se encontraba César Pegote y muchos otros tigres más, el cual Dani resistió y mejor prefirió que lo devivieran y no pedir clemencia. Se dice que Dani 45 y Santo Puya fueron de los tigres que no pidieron clemencia, que no se doblaron en el momento cuando le llegó su momento de irse. Que aunque Santo Puya en ese momento salió con vida, pero no fue porque se dobló, sino porque Aquilito se lo suplicó, ya que era su amigo desde infancia, y salió, pero no por miedo, porque él estaba dispuesto también a pelear. Escuché la historia de uno que le decían Bombillo, que era del coro de Dani, que mientras iba saliendo, él iba con su filo en la mano y diciendo, yo no corro. O sea que también, aunque ese
aunque ese también falleció por causa de todo el laceramiento que le hicieron, pero no fue un tipo que cuando llegó el momento sintió miedo por su vida, como le pasó a otros que eran malos coristas y cuando llegó el momento fueron los primeros que volaron. Dani 45 fue un tipo que yo lo coloco, según mis análisis, en el bajo mundo, por encima de Nino Cuboy y por encima de Papiro. Y cuando se habla de nivel callejero, Nino Cuboy estuvo por encima de Papiro, porque estamos hablando de gente que, a pesar de que fueron bandidos del bajo mundo, en el momento que le llegó su deceso, tenían dinero, estaban bien económicamente. Cuando a Dani le llegó su deceso, era el control de la victoria. Tenía mucha prenda y tenía fajo de dinero. Y según la revista de sucesos de ese entonces, Dani había mandado para la calle, según la revista, $250,000 de pesos. Nino Cuboy, en el momento de su deceso, era control en la 42. Uno de los controles más duros que ha habido en la 42. Y también estaba bien económicamente y era un tipo que se buscaba dinero, que tenía más puntos aparte del de la 42 y le daba protección a otro punto, surtía a otro punto y era un tipo que económicamente, cuando le llegó su momento de deceso, estaba bien, a diferencia de Papiro, que en el momento de su deceso no tenía ni uno, porque los placeres de la vida no lo dejaron que el hombre se desarrollara a otro nivel y no pudo demostrar que a ese nivel él era un bacán. Era un bacán peleando con el Lofi, pero no buscando plata. Entonces, ahí es que se define no solamente la bacanería, no solamente la valentía, la braveza, la habilidad del combate, sino la bacanería de un tigre del bajo mundo, no cuando solamente la aplica, sino que cuando tiene también beneficio y es un bacán a ese nivel. Saben que hemos visto muchísimos tigres del bajo mundo que son bravos, que pelean, pero físicamente no andan bacanos. No tienen unos tenis bacanos, no tienen ropa bacana y andan todígales, como se dice a nivel callejero. Entonces ahí se demuestra muchas veces no solamente la valentía, sino la capacidad de un tigre del bajo mundo. Por eso hacemos estos análisis aquí para traerle una verdad clara acerca de ciertas comparaciones de por qué a veces ciertos tigres están por encima de otros, no porque solamente sean más bravos, sino también porque son más bacanos. Hasta aquí llegó. Si te gustó este análisis, leo tu comentario. Espero que comparta y que dé mucho like. Se despide su hermano y amigo Mutombo, la cuarta leyenda. Hasta una próxima entrega.